Bien, el Barça ha ganado 4-2 en el trofeo de Joan Gamper. Un trofeo que creo que el último habrá sido el último que hayamos perdido. El del año pasado, el primero de Xavi. Fue contra el Pumas que le dimos este homenaje a Dani Alves, lo recuerdo. Y hoy he ganado contra un gran equipo, contra el Tottenham, una gran prueba de fuego. Que ha jugado, creo yo, con intensidad el Tottenham. O sea, era una gran prueba, como entre comillas, de pretemporada o temporada, depende de cómo lo quieran ver, ¿vale? Para mí siempre va a ser ya como el de la temporada como tal, aunque no sea de liga, porque más allá de todo, normalmente es una copita que, bueno, no tiene gran relevancia para la mayoría. Pero sí, como está cerca de las temporadas, normalmente los equipos que nos visitan o algo por el estilo ya es un preludio de cómo vamos a jugar. Y sobre todo que normalmente, como siempre es una semana antes de cuando empieza la liga, ya se ve más o menos cómo va a partir el equipo de inicio. Por lo tanto es una buena prueba, ¿no? Y obviamente hemos tenido un gran rival. Un Barça que ha salido tal cual como probablemente lo vean en pantalla, con Ter Stegen. Repito, creo yo que va a ser la titular esta. Probablemente con Gundogan por allí sería el único que creo que podría cambiar. Pero bueno, Ter Stegen con el típico 4-3-3, pero con 4 mediocampistas, con Gavi como una especie de extremo, ¿no? Repito, Ter Stegen, Araujo y Valde como laterales, y Koundé y en este caso Eric García. Por cierto, Eric García probablemente sea el otro cambio, bien sea por Christensen o por Íñigo. Yo creo que entraría como de titular Christensen, pero con la última lesión que tuvo contra el Madrid, si no me equivoco, problemitas. Yo supongo que va a salir, repito, de titular. No sé si Íñigo, bueno, ya vamos a ver. Por cierto, un Eric García que me ha gustado su partido otra vez. Creo que fue mucho mejor contra el Milán, pero creo que ha hecho un buen partido. Después en el mediocampo ya hablaré un poquito más de eso más adelante. En el mediocampo ha jugado con los típicos 4 mediocampistas, con 2 pivotes. Aquí ya mucho más claro, y creo que sin duda alguna se van a quedar como titularísimos Oriol Romeu y Frenkie de Jong. Gavi, Pedri y por supuesto Rafinha y Lewandowski arriba. Vamos con el resumen por detalle, digamos, del partido por tiempo, que me gusta definirlo por tiempo. Un primer tiempo en donde el Barça, hacemos un gol al principio del primer tiempo, al minuto 3, 4, si más no me equivoco. Gran jugada, un gran pase de Oriol Romeu, después se la pasa a Rafinha y un gran pase al desmarque de... No fue el desmarque, digamos, fue un centro de Rafinha. El pase al marque fue de Oriol Romeu a Rafinha, pero repito, aquí le doy sobre todo el gran mérito a Oriol Romeu, porque de hecho es un pase que ni siquiera Rafinha lo marca, y él mismo se atreve a hacerlo. Un Barça que ha empezado, repito, antes del empate del 1-1, el Barça marca temprano. Antes de ese 1-1 del empate, el Barça ha jugado espectacular. Me ha parecido muy bueno los primeros 25 minutos antes de que llegue el gol. Después de ahí se pierde, ¿no? Ya hablaremos un poquito de eso. Antes del 25 es un partido en donde Oriol Romeu y Frenkie de Jong, los dos pivotes, nuevamente para mí, pilares en este equipo del Barça, dominan totalmente el campo. Y es un lujo verlos los dos, ¿no? Ambos con sus diferentes perspectivas, lo que cada uno proporciona es distinto. Un Frenkie de Jong con transiciones mucho más largas, de mucha más conducción del balón, y alguien más que lo soporte atrás como el Romeu, que es mucho más un portento, sin ser alguien que se note muy fuerte, pero lo es. Mucho más defensivo, mucho más estático, mucho más posicional, sobre todo. Frenkie de Jong mucho más libre, pero repito, cada uno en su condición de pivote. Creo que espectacular el primer tiempo los dos. Pedri apareciendo muy poco, todavía vemos, a mi parecer, vemos poco de Pedri, creo que es el que menos me ha gustado. Aunque, repito, no es que haya jugado un mal partido, sobre todo estos 25 minutos, porque ya vamos a entrar después en los siguientes, porque creo que es un tema general del equipo. Creo que el problema de Pedri, esa es mi percepción, creo que necesitamos un Pedri un poquito más arriba, ¿no? Creo que Pedri hace mucho más daño arriba. Hubo un momento en el segundo tiempo en donde Pedri se adelanta, tiene un chute al arco.
repito, esa posición más adelantada de Pedri en donde él funciona como una especie más de enganche, más arriba, más posicional arriba. Creo que lo necesita el Barça. Y creo que Xavi tiene que ver... ojo, yo no soy nadie para aconsejarle a Xavi, pero esa es mi percepción. Partiendo de la base que Frenkie de Jong ocupa mucho espacio en el medio. Mucho, porque hace transiciones muy largas. Y a veces a veces no, casi siempre viene Gavi a recibir. Que es muy móvil también. La posición ideal de Pedri debería ser para mí un poquito más adelantada y no tan buscarla abajo, porque a veces siento que se entorpecen mucho, ¿no? Siento que debería ser, repito, posicionalmente, casi siempre debería ser un poco más arriba la de Pedri. Esa es mi percepción, ¿no? Porque puede entrar un poquito más en juego y hace que Lewandowski se vea mucho más. Aunque aquí me apareció en este partido, sobre todo en estos primeros minutos, que Lewandowski me pareció que ha jugado bastante bien. Nuevamente un Barça cuando juega así, la mayor vara de ataque es por el lado de Rafinha, y ha venido el gol y ha venido algunos desequilibrios a la defensa del Tottenham. Que repito, es un equipo que de la liga inglesa me gusta, porque es un equipo que al Barça le cuesta mucho, pero es un juego mucho más intenso, mucho más rápido, que al Barça a veces lo descontrola. Me recuerdo aquel partido de la de la UEFA, madre mía, se me olvida en la Champions, y después viene la Copa UEFA, se me olvida el segundo trofeo más importante, entre comillas, europeo. En fin, contra el Manchester United el año pasado, los octavos, de 16avos de final, nos contó muchísimo contra Manchester United. Contra el Arsenal nos costó muchísimo en esta pretemporada. Los equipos ingleses nos cuestan precisamente porque ellos imponen mucho su ritmo y son muy rápidos. Y si nosotros caemos en el ritmo de ellos, nos cuesta bastante, ¿no? Hay que seguirles el ritmo. Y se ha notado, de hecho, después del primer gol del Tottenham, que me parece un error que es defendible, es un error defensivo para mí. Tampoco era problemático, el partido estaba totalmente controlado. Lo típico que te arriesgas de llevar el balón, te puedes equivocar un momento y perderla. Pero después de allí empieza a tomar el control el Tottenham, sobre todo en el medio del campo, en algunas marcas específicas. Creo que sobre todo los Chelsea han estado bastante bien, pero no voy a hablar de las virtudes del Tottenham, sino voy a hablar de las carencias del Barça. Y creo que el Barça ha pasado lo que a veces me preocupa, ¿no? Que empieza a ser demasiado permisivo defensivamente. El segundo gol, que llega con la lesión, espero que no sea una lesión de Araujo, que me empieza, por cierto, a preocupar, porque es algo que es una corrida normal que hace, y él mismo pide el cambio, no sé por qué, no sé si el equipo, el cuerpo técnico trata de ser previsivo con él, pero me preocupa, pues, sobre todo porque Araujo para mí es un pilar. Pero bueno, prefiero eso antes de que siga jugando con, entre comillas, alguna lesión y genere algo peor, ¿vale? Entra Sergio Roberto y para mí aquí se cubre mal Sergio Roberto. El segundo gol es totalmente defendible. Y la forma de cubrir Sergio Roberto, donde le da 5 metros más o menos de distancia para que él centre con esta pasividad y todo esto defensiva, es un reflejo de esta permisividad que permite el Barça desde el punto de vista defensivo. Cuando le empiezas a entregar demasiado espacio al atacante, al equipo contrario, en tramos defensivos, y eres demasiado permisivo en darle demasiado espacio, y como que te estás entregando poco a poco, y le estás entregando espacio todo el tiempo. Esa cosa la hace mucho en defensa del Barça en ciertos periodos, en algunos partidos, y ahí es donde nos carburan literalmente, que con muy poco un equipo contrario nos puede aniquilar, ¿vale? Sobre todo un equipo, digamos, con la rapidez de un equipo inglés, ¿no? Un Bayern de Múnich también, por ejemplo. Entonces, eso es algo que tiene que mejorar. Sergio Roberto para mí cubre mal. El primer gol, por ejemplo, para mí, porque es un error que, bueno, factible, es un error que se le va es un error de control de marcas. Es un error en donde el lateral izquierdo, que ahí es la marca de Rafinha, que yo siempre lo he puesto dentro de los delanteros como lo más lo mejorcito que tenemos desde el punto de vista defensivo. Hoy ha fallado allí y no hay ningún problema de decirlo, tampoco es una mierda por eso, no hay nada, se les marca. Araujo tiene que
cubrir la marca lateral. El lateral, se me olvidan los nombres, disculpe que me recuerdo, Reguilón, si mal no me equivoco. Hace el pase a extremo y hay un arrastre de marcas. Ese extremo arrastra la marca de Koundé. Queda, creo que los Celso libre en todo el medio del campo. O sea, es un error que, repito, un arrastre de marcas partiendo la base que el error es de Rafinha, ¿vale? Y el primer tiempo termina con el 1-2 y muy cómodo. Tottenham después del primer gol, debo decirlo, el Barça entra en una dinámica bastante negativa. Entonces es una primera mitad bastante cortada. El Barça ha perdido control en medio y el Tottenham ha jugado bastante seguro. Y algo que se ha perdido al final del primer tiempo, debo decirlo, es que el Tottenham, sin ser un equipo que presione demasiado, es un equipo intenso como lo de la liga inglesa, tal cual, rápido. En donde en sí, dominio del balón no les interesa tanto, pero sí les interesa mover rápido la pelota, eso sí, ¿no? Y ha perdido bastante presión el Barça arriba, ¿vale? Ha dejado de presionar muchísimo. Ese es lo que yo he visto, literalmente. Y eso hace que el Tottenham 1-2, incluso con el propio 1-1, esté súper cómodo en la cancha. Sin presión, controlando la pelota, sin querer casi, ni siquiera quererla, la pelota. Pero ha estado bastante cómodo, ¿vale? Y así ha arrancado el segundo tiempo. Y el segundo tiempo... Por eso, ahí repito, mi resumen del primer tiempo, el segundo cambia sin duda alguna a los chavales. El Barça ha ganado hoy gracias a los chavales. El segundo gol también, repito, vino en el primer tiempo por un error para mí defensivo. Inicia el segundo tiempo con bastantes cambios. Y que normalmente no hablo de todos los cambios porque es muchísimo hablar. Porque cuando hay tantos cambios, hablar de cada uno de los jugadores es demasiado. Fíjense que ahora no para la cámara. Es que a veces la cámara amanece bien y la otra mal, ¿vale? Y hoy la diferencia ha sido los chavales. Y me encanta verlo y estoy feliz de verlo porque a mí me encanta, me fascina ver a jugadores jóvenes sin esta visibilidad, sin este marketing que llevan los demás, lucir frente a otros grandes. Poniéndolo todo en el campo porque no tienen nada que perder, jovencitos de 15, 16 años, lucirse, y me encanta. Y hoy literalmente ha sido un equipo remontado por chavales, por jovencitos, y en donde el Barça, aunque ya había retrocedido un poco el ritmo o el control, el propio Tottenham, con la entrada de los chavales deja de ser un poquito más táctico para volverse un poquito más, no voy a decir desordenado, porque no pienso que sea desordenado el Barça, de hecho ha jugado bastante bien, ordenado, pero los jóvenes le meten la chispa que muchas veces se pierde en el Barça, sobre todo porque, digamos, se obsesiona con la posesión incluso más lenta del balón, y le meten la chispa que muchas veces necesitan los partidos. Me han encantado los chavales. Hablo de Abde, hablo de... bueno, Ferran no es tan chaval, pero bueno, es un carajito también. 23, 24 añitos, ¿vale? Pero bueno, Abde, los Fermín, los Lamine Yamal, que ya hablaré un poquito más de él, ¿no? Pero me encanta porque son dinámicos y se arriesgan. Si pierden una pelota no hay problema, la pelean, corren, y eso me encanta, me fascina, ¿vale? Tanto que le ha roto la cintura un par de veces Lamine al lateral izquierdo. Y los ha roto. Y es un chaval de 15, 16 años, ¿vale? Y han remontado el partido estos carajitos, literal. Y carajito no es una, digamos, no es una descripción que intento hacerla ofensiva, para nada. Sino simplemente es una forma de decir que, bueno, son jóvenes, ¿no? Y me ha encantado. Le meten esta chispa, esta dinámica del partido. Y se ha visto el partido súper agradable y con muchísimo más ritmo. Un ritmo que ya no quería imponer el Tottenham por probablemente cansancio. Ya no quiere seguir, ya no presionaba en cierto sentido. Estaba tranquilo y empezó a remontar. Empezó a digamos, a hacer jugadas de gol. Empezó a ir mucho más rápido la pelota. Algo que, repito, no se esperaba, creo yo, que el Tottenham. Y lo más remontado con estos jovencitos. Hacer mención especial que, por cierto, a mí, y voy a decir mi top 3, ¿no? Me ha encantado Lamine Yamal. Me ha encantado Lamine Yamal.
pocos minutos, uno de los jóvenes que ha entrado, me ha encantado. Por supuesto me ha gustado mucho, incluyendo por cierto entre los jovencitos el propio Ansu Fati también, por cierto. Me ha gustado los minutos de Marcos Alonso en el segundo tiempo, porque por pocas veces, o posiblemente por primera vez, lo he visto de manera ofensiva y se muestra ese talento ofensivo que se había perdido. Claro, el año pasado ha jugado de parche como central. Y aquí ya, con la llegada de tantos centrales, con la salida de Jordi Alba, se convierte en un segundo lateral, vamos, consolidado y bueno. Que me encanta tener un segundo lateral con la experiencia de Marcos Alonso y es un grandísimo en tiros libres, es un gran pegador, por si recuerdan, en el Chelsea. Y es un lateral súper ofensivo. Digamos, esta ofensiva la había perdido, repito, por esta mala costumbre, o mejor dicho, por la necesidad que había tenido el año pasado Xavi en la central, ¿no? Me ha gustado, repito, los minutos de Marcos Alonso, perdón. Y bueno, mi top. Me es difícil porque, repito, me han encantado los dos pivotes en los primeros 25 minutos. De Jong ha tenido cosas muy buenas y que ha tenido excesos de arrancadas, de conducción de balón que no es propio de un pivote. Yo le he dicho muchas veces, aunque a mí me gusta, digamos, a veces compagina de Jong sus roles de pivote con interior, ¿no? Y a veces se sobrepasa. Aún así, otro buen partido de Frenkie de Jong en líneas generales. Y creo que es el único o uno de los únicos que ha jugado todo el partido. Y se nota la plena confianza que Xavi tiene en él. Y creo que ha aprendido muchísimo. Yo lo sigo diciendo, sé que soy pesado, pero ha mejorado una barbaridad Frenkie de Jong, ¿vale? Probablemente lo coloqué en el top, no como el mejor, para mí el mejor. Sobre todo, repito, porque ha sido revolucionario en el partido. Ha sido Lamine Yamal, el chavalín. Y que no sé, probablemente no sé si subirlo como ficha de primer equipo. No sé si el Barça lo va a hacer, no lo tengo ni idea. Porque también me han encantado los Fermín de esta pretemporada. O sea, me ha gustado mucho la pretemporada porque ha dado luz a jovencitos y que han jugado bastante bien. O los propios Ansu Fati, que no son, vamos, ya tienen el renombre, pero vamos, se consolidan. El propio Ferran Torres, que todo el mundo le cae encima, ha marcado 3-4 goles en esta pretemporada. Y eso me ha gustado, ¿vale? Es difícil colocar de top, de verdad. Ter Stegen, por cierto, ha hecho buenas paradas hoy, eso hay que decirlo, en buenos momentos del partido. Repito, creo que mi top 1 coloco a Lamine Yamal, repito, por lo sobre todo revolucionario. También ha estado bien Abde, es difícil decir el detalle o destacar 3 jugadores. Creo que segunda posición, probablemente coloque, es que es difícil, pero creo que me ha gustado bastante los pocos minutos que ha tenido Marcos Alonso, que me es difícil definir específicamente porque Romero ha estado bien, pero algunos minutos, después se ha caído con el equipo. De tercer lugar voy a poner Frenkie de Jong, sobre todo porque al tenerlo mucho más tiempo en el campo, en líneas generales tienes más pros que contra los pocos contras que ha tenido, y me ha gustado Frenkie de Jong. Colocar ese top sin ser tan claro o digamos tan seguro de sí mismo. Repito, cuando el Barça juega bien, el equipo brilla en general más que un jugador en particular. No es como el Mbappé, tenemos un Mbappé en el equipo donde condiciona la partida, o el típico Dembélé. Ya no tenemos eso, ¿no? Antes de terminar el partido, este es mi resumen. Antes de terminar, subiré hoy, después de este vídeo, un análisis sobre la salida de Dembélé. Y también anuncio que en los partidos resúmenes de la temporada también subiré shorts sobre el top 3. En líneas generales, shorts sobre, repito, vídeos de resumen rápido sobre los top 3 de cada jugador en cada partido, ¿vale? Son vídeos cortos, un resumen del vídeo resumen de la semana. Espero que disfruten. Nos vemos el día sábado domingo, creo que es el domingo, que jugamos contra el Getafe en el primer partido de la liga. Nos vemos, chau chau.